tardes, estamos con el abogado Freddy Omar Pinel, él es abogado y notario público y el día de hoy nos va a ayudar con unas preguntas acerca de la carrera y lo que es la ética del profesional del derecho. Primeramente, abogado, muchas gracias y la primera pregunta que le tenemos el día de hoy es ¿cuál ha sido su mayor dilema ético? Mayor dilema ético. Cuando he tenido que defender asuntos familiares, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me gradué, mi madre tenía un conflicto de herencia, de propiedades de mi papá. Entonces casi siempre cuando usted está recién graduado ni su familia le cree, ¿verdad? Piensa que usted no sabe. Entonces entré en encontronados con mi misma madre que me decía, no, pero es que ¿sabes vos bien esto y esto? Y yo le dije, sí, mamá, yo sé cómo actuar en esto, cómo hacer. Entonces me costó bastante, ¿verdad? Moralmente tener que convencer a mi propia familia, ¿no? De que uno está graduado, que es abogado y que realmente puede trabajar en un asunto familiar. Porque mucha gente piensa que no se puede y sí se puede, ¿verdad? Porque es por causa propia. La misma ley del Colegio de Abogados le permite a usted actuar por causa propia en su caso o de su familia. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿a qué área del derecho usted se dedica principalmente? ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? Y si podemos de un solo, que nos cuente qué lo motivó a estudiar derecho y cómo se imaginaba que iba a ser el ejercicio ya profesionalmente cuando usted era un estudiante. Bueno, voy a terminar por la última parte, le voy a empezar a contestar. Yo desde los 5 años quería ser abogado, porque mi abuelo, en un municipio de aquí de Choluteca, en Orocuina, él era tinterío, le llaman. Tinterío era alguien que no era graduado, pero que redactaba documentos privados, cartas de ventas, y yo siempre de niño me sentaba en el escritorio de él y me gustaba porque era una oficina bonita y siempre me ponía a firmar como él hacía los documentos, escribir todo lo que él hacía. Yo tengo 34 años de ser abogado. Cuando uno se graduaba en aquel tiempo en la universidad, uno tomaba una orientación. Cuando usted termina todas sus clases, en ese momento uno elige si se va a dedicar a lo penal, a lo administrativo, laboral, si se va a dedicar a la cuestión de derecho internacional, ¿no? Que esto lo usa mucho la gente que se va a dedicar al servicio exterior, el derecho laboral, mercantil. Entonces yo tomé la rama penal, me gustaba porque uno es iluso, ¿verdad? Cuando recién se gradúa uno piensa que va a ir a defender a la gente, los problemas, que va a sacar a la gente de la cárcel. Y ya cuando viene la realidad se da cuenta, ¿no? De que las cosas no son como nos la pintan en la Facultad de Derecho. Además, digamos, yo soy abogado y notario. Cuando usted habla con un abogado y notario, el abogado y notario está obligado a conocer de todas las materias, absolutamente, porque nosotros presentamos un examen ante la Honorable Corte Suprema de Justicia en vivo. Por eso usted ve que muchas personas no se hacen notario porque no quieren dar ese paso. En aquel tiempo eran 9 magistrados, ahora son 15. Ya se imagina usted, de derecha a izquierda le van a empezar a preguntar cualquier tema, de cualquier cosa que se les ocurra, y ahí siente usted como que los intestinos, ¿verdad?, están amarrándolos con nudos ciegos. Entonces ese momento es lo más terrible para las personas. Ahora solo le preguntan casi de notariado, porque la universidad les otorga el título de abogado. Antes lo examinaban a uno totalmente, de cualquier tema, en cualquier área, y usted tiene que saber, porque es un profesor de jurisprudencia prácticamente. Perfecto. Ahora, cuéntenos, en su día laboral, ¿qué tan seguido se encuentra con situaciones donde tiene que detenerse a pensar en la ética antes de actuar? Todos los días, cada momento, porque nosotros dirigimos un bufete y un despacho notarial donde circulan, por ejemplo en mi despacho circulan 200, 250 abogados y tengo que estar atento a cada documento
que está solicitando los abogados, de que las personas vienen a firmar en mi presencia, de que el fundamento que están utilizando en cada caso es el correcto. Entonces es una labor grande y tenemos que estar dirigiendo de manera a veces sutil a los abogados, ¿no? Porque el abogado litigante quiere resolver sus problemas, pero uno tiene que poner alto y límites cuando ya va a saltar la parte moral y ética, que es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque siempre hay consecuencias, ¿verdad?, si uno no hace las cosas correctamente. Ahora vamos a entrarnos a unas preguntas un poco más específicas. ¿Ha tenido usted, abogado, alguna vez un caso donde la solución legalmente más fácil no era la más correcta desde el punto de vista moral y qué decidió hacer? Bueno, mire, es bien, ¿cómo le diría? No podemos juzgar un caso específico. Uno siempre va por el lado más delgado para poder ayudar a sus clientes, ¿no? Sin y buscando no tener repercusiones negativas, ¿no? Hay momentos que el daño menor es lo que usted busca, pero solucionar el problema, ¿no?, sin perjudicar a otros, ¿no? Hay situaciones que uno se ve a veces comprometido a ejecutar ciertas cosas, ¿verdad? Tal vez que no linden con lo criminal, pero sí resuelve la situación, ¿no?, que pudo haber sido mayor el daño para su cliente. Entonces, es bien hipotético poder explicar eso, porque mire, todos los días en un bufete se cuentan nuevas historias, ¿no? Y eso es lo maravilloso, porque el aprendizaje es permanente. O sea, uno nunca deja de aprender y de conocer, porque lo más difícil para un joven que viene graduándose no es tanto saber o no saber de derecho. Lo más difícil y que se debe afianzar en los estudios es conocer las personas, conocer de dónde vienen, ¿verdad? Usted no le va a cobrar lo mismo a una persona de una montaña a la gente de la ciudad. Entonces hay gente que viene limitado su dinero, usted tiene que tener esa avidez, esa astucia de poder saber con cuánto cuenta la persona para poder defenderla o realizarle o autorizarle un documento, ¿no? Porque a veces vienen formateados como que vamos a ver el arancel, ¿verdad? Y el arancel a veces tiene precios exorbitantes que hay personas humildes que no lo van a valorar. Es más, hay momentos que uno tiene que desprenderse y hacerle las cosas gratis a cierta gente, ¿verdad? Y eso se compensa, la vida nos compensa de otra forma, ¿verdad?, con casos buenos, ¿verdad?, con escrituras buenas, que nos dejan buenos revenue, como diríamos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Ahora, cuénteme un poquito, usted en su práctica diaria profesional, ¿qué tan importante es el secreto profesional? Mire, el secreto profesional es como un sacerdote, ¿verdad? Nosotros los notarios somos como los sacerdotes cuando alguien se va a confesar, ¿verdad?, que tenemos que guardar eso hasta la muerte si es posible, ¿verdad? Hay cosas que uno ni a la esposa le cuenta, solo entre el cliente y uno, como los testamentos, ¿verdad? Uno autoriza un testamento, yo los hago personalmente para tratar de cubrir, ¿verdad?, esa publicidad que a veces se da en las circunstancias cuando hay gente escuchando, cuando la secretaria alguien le está dictando. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, y con las empresas, ¿verdad?, uno tiene que ser realmente respetuoso de la integridad de los gerentes de las empresas, de los dueños de las empresas, de cuidar que ninguna información sea filtrada desde su notaría o desde su bufete o desde los casos, ¿verdad? Porque hay gente que se ufana a veces de ser representante o apoderado de tal empresa, y tal vez en una fiesta se le va algo, se le va una palabra, una información, y eso es muy delicado. Tenemos que ser muy cuidadosos con el secreto profesional. Usted, antes de ser notario, yo sé que tuvo una carrera judicial y también fue defensor de casos, ¿verdad? Dentro de ese aspecto, ¿usted cree que alguna vez, o que existen como tal, situaciones extremas donde
¿Es correcto romper el secreto profesional por un bien mayor? ¿Es correcto hacerlo? ¿No se debe hacer? ¿Lo hizo alguna vez? No, o sea, mire, las circunstancias que se dan, por ejemplo, los juicios penales, no se presta, no se presta. O sea, usted, por ejemplo, a un preso le puede decir a uno, yo no lo maté. Pero cuando usted va investigando en el expediente se da cuenta de que sí lo mató. Entonces uno habla con él y le dice, mejor busquemos, ¿verdad?, una pena mínima, porque te van a descubrir y vas a ser condenado. No le voy a ir a decir al juez ni a decirle a otra parte si es cierto que lo mató. O sea, eso surge de la misma investigación. Es más, yo trataba de que nunca me dijeran nada de lo que había pasado, porque yo trabajaba, ¿verdad?, sin ese cargo de conciencia. Yo trabajaba con la información que generaba el expediente, que generaban los testigos y las circunstancias, porque uno tiene que tratar, porque hay un problema en Honduras, hay un problema grave, y es que hay mucho tecnicismo, y a veces los tribunales y los jueces no buscan realmente la verdad de los asuntos, sino que se van al tecnicismo, y que el operador, en este caso el defensor, tenga que probar, aunque sea manifiesta, la inocencia de una persona en un expediente. El juez espera que sea el gallo de sí, que se pelee ahí y que luche contra el Ministerio Público. Porque a veces el Ministerio Público viene desbocado, ¿verdad?, sin racionalizar la situación real de lo que sucedió. Entonces, es un punto bien delicado, pero es muy importante que estamos en un sistema que se supone que es un sistema acusatorio, donde las partes tienen su momento procesal, pero ahí los jueces a veces limitan la manera de que usted pueda investigar más allá y descubrir la verdad de los hechos, que eso debe ser lo principal, buscar la verdad de los hechos, y para eso están los medios de prueba, los técnicos, por ejemplo, cuando hay homicidios, asesinatos, la parte forense. Y la gente comete un error grave cuando empiezan a tomar los cadáveres de la calle y se los llevan a su casa, y he visto que la policía a veces parece que no tiene formación, ¿verdad?, y no hace su círculo protegiendo la escena del crimen, y se deja llevar a veces por la emotividad de los parientes, y eso hace que se genere impunidad, ¿verdad?, que no se investiguen correctamente, porque las ojivas, cuando entra un disparo, donde sale, toda esa parte técnica es fundamental para poder determinar la culpabilidad o el indicio racional de quién cometió el delito. Perfecto. Ahora, este es un tema que personalmente yo sé que usted tiene conocimiento. Entonces vamos a tocarlo específicamente. ¿Cómo cree usted que afecta la presión de las redes sociales o de la opinión pública a la ética de un abogado al defender un caso muy sonado? No, bueno, tal vez al defensor no, a quien afecta es al tribunal. El que se está presionado es el tribunal por la vox populi, pero es ahí donde el juez o el tribunal de sentencia tiene que pararse firme, no importando lo que digan las redes sociales, porque el juez tiene un expediente, ¿verdad?, y tiene desde el inicio, ¿verdad?, cuando porque están las etapas de investigación. Entonces, cuando la etapa de investigación está bien fundamentada, ¿verdad?, de ahí viene la parte de cuando presenta al preso, al detenido, y de ahí los 6 días para inquirirle, le dictan auto de formal procesamiento y sigue el juicio. Entonces, no necesariamente la publicidad de un hecho tiene que involucrarse en el criterio del juez, y eso lo vimos mucho en el caso de Kevin, ¿verdad?, de allá en Tegucigalpa. Pero yo creo que pocas personas leyeron la sentencia, que ahí está, es pública la sentencia. Y si usted no necesita ser gran abogado para leer esa sentencia y sacar conclusiones. Entonces, a veces podemos tener un angelito, ¿verdad?, aparentemente un angelito, pero pueden haber situaciones que pueden producir duda razonable o duda para acusar a alguien o condenar a alguien. Muchas gracias. ¿Y usted cree que utilizar TikTok, Instagram, redes sociales en sí para conseguir clientes es algo bueno? ¿Y cree usted que existe una línea entre hacer publicidad profesional y caer en conductas poco éticas en el uso de estas redes?
Sí, mire, eso es como la espumilla, decimos nosotros, ¿no? La espumilla usted la hace con clara de huevo, ¿no? Entonces la espumilla se deshace en la boca. Entonces el buen abogado no ocupa andar haciendo TikTok, ¿verdad? Tal vez un podcast profundo, ¿verdad? De temas importantes, pero TikTok yo creo que es muy superfluo para conocer la personalidad y la, ¿cómo le diría? La integridad y la capacidad de un abogado. Hay que verlo primero. Yo siempre le digo a la gente, usted lleva un caso laboral, pregúntele a su abogado cuántos casos ha ganado en materia laboral. Antes de contratarlo, pregúntele cuántas sentencias tiene usted en su mano que me pueda mostrar que ha ganado usted en un juicio laboral. Igual, cuántas personas ha sacado usted del tribunal, en un tribunal de sentencia absuelto de un crimen, de un supuesto crimen, y así sucesivamente. Entonces, no es que todo el mundo va a nacer aprendido, pero el error ahora de un profesional joven es que viene nuevecito y ya coloca un rótulo y tiene un local y no se va y se plega a las personas que tienen experiencia para poder proteger los mismos intereses de sus clientes. Eso es lo más recomendable. Si usted se gradúa, no va a venir a hacer TikTok, va a venir a buscar un bufete donde ya hay gente experimentada que lo va a asesorar. Y siempre tiene que preguntar antes de tomar una decisión con un cliente, porque la ventaja del abogado es esa, que nos da tiempo para investigar, leer leyes, códigos, ¿verdad? No es como el médico, que el médico tiene que reaccionar de inmediato en una emergencia. Uno puede estudiar, preparar un caso para defender o acusar o sobrellevar una situación legal. Ahora, casi ya para finalizar, tenemos unas preguntitas que van más como consejos para nosotros estudiantes. En las aulas hablamos mucho de lo que es la teoría de la ética, pero usted con su experiencia, ¿cuál cree usted que es el golpe de realidad más duro que nos llevamos cuando nos graduamos en el campo laboral? Cuando se gradúan es el encuentro con el funcionario judicial. Es lo más duro para el joven. O sea, conocer al funcionario judicial. Porque acuérdense que el funcionario judicial tiene un sueldo pagado por el Poder Judicial, en este caso, ¿verdad? Y usted va a ganar a veces más que lo que gana el funcionario judicial, que le va a hacer su trabajo. Entonces, por lo general, ese encuentro, entonces yo he visto jóvenes que hasta les da temor dirigirse a un funcionario. Y acordémonos que son gente pagada por el Estado que tienen que servir y atenderlo correctamente como profesional. He visto mucho ese dicho que dice el expediente está en firma, ¿verdad? Cuando dice el expediente está en firma, entonces venga mañana, y llega mañana y le dice todavía está en firma, y venga pasado mañana, y entonces el cliente está presionando al abogado y el funcionario tranquilamente solo le dice no está el expediente para verlo. Ah, pero tenemos autos acordados de la Honorable Corte Suprema de Justicia que mandan que cuando el expediente esté en firma, ¿verdad?, el funcionario tiene que sacar la hoja de firma, sacar el expediente y mostrárselo al abogado. O sea, no podemos ceder, ¿verdad?, ante la actitud del funcionario. Tenemos que ser persistentes, ¿verdad? Y hay canales de denuncia dentro del mismo Poder Judicial cuando usted no se le está prestando la colaboración como profesional del derecho, porque eso es lo que no hacemos recursos. A veces por no pelearnos con ellos, ¿verdad?, no hacemos uso de las instancias internas para que nos presten un expediente, ¿verdad?, porque los expedientes son públicos. Todo el mundo puede ver un expediente. Pues esa teoría de que a veces los periodistas no pueden ver un expediente, todo el mundo puede ver un expediente porque son públicos. La excepción es cuando los tribunales, ¿verdad?, decretan secretividad en un expediente. Entonces, de esas mañas, de esas manías, es que se valen a veces para coartar el derecho de la publicidad de lo que pasa en un expediente, ¿verdad? Que tenemos que exteriorizarlo cuando sea necesario de que hay una violación interna en un procedimiento. Muchas gracias. Ahora, esta pregunta, usted es catedrático universitario en la Universidad Autónoma, Sí. Entonces me parece muy interesante hacerle esta pregunta. Si pudiera cambiar algo en la formación de los futuros abogados, pero que sea específicamente para fortalecer la ética de estos abogados, ¿qué sería?
Bueno, yo creo que primero deberíamos hacer un trabajo social, o sea, no solamente hacer una práctica profesional, ¿verdad? Sino que haya como una especie de avanzada en los municipios, donde los abogados puedan ir a un juzgado de paz, ¿verdad? Estar ahí conociendo cómo se manejan las audiencias, ver la gente humilde, ¿verdad? Y no salir graduado como que es que yo salgo a conquistar el mundo y que yo soy abogado, sino que bajarse un poco. Humanizarse. ¿Verdad? Humanizarse, porque recuerde que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Honduras nos forma gratis. Tenemos la universidad más barata del mundo, ¿verdad? Del mundo, solo vale 275 lempiras el trimestre. O sea, es algo casi irracional para un país que en Europa o Estados Unidos, ¿verdad? Donde la unidad valorativa le cuesta $3,000. Y aquí todo un trimestre usted lo puede gozar, ¿no? Hasta en línea puede estudiar. Entonces, yo creo que de llevar, como antes que llevaban los ingenieros a trabajar, ¿verdad? En la extensión, con los grupos campesinos, y entonces ahí sembraban junto con el campesino, dormían en petates con el campesino, ¿verdad? Y se volvía parte parte humana, la parte humana solidaria con el pueblo. Entonces, igual el abogado puede ejercer en una municipalidad, estar en una municipalidad, porque todo lo queremos fácil, ¿verdad? Está trabajando, entonces quiere hacer su práctica en el mismo trabajo, y eso afecta. Tenemos que llevar al abogado allá, a las afueras, que miren la realidad, como los médicos van a las afueras también, ¿verdad? Entonces, en esas zonas rurales nosotros tenemos que colaborar y bajarse de esas nubes. Como cambiarlos de escenario, Sí, prácticamente. exactamente. Si somos de la ciudad, que vayamos al campo. Vamos Si al somos campo, más del campo, que vengamos a la ciudad. Para que valoremos cómo son las condiciones en las que vive el pueblo allá. ¿Cuál es un juez de paz, cómo actúa en ese pueblo? La municipalidad, una vocalía de policía, cómo actúa. Por ejemplo, un juez de policía que ejerce una labor de filtro, ¿verdad? Para que los casos no lleguen ante los tribunales. A veces los jueces de policía cumplen esa función de evitar conflictos internos entre particulares, entre la gente, los citadinos de esas comunidades. Entonces, ellos también son filtros. Los notarios somos filtros porque podemos prevenir también los casos que pueden llegar hasta los tribunales por no saber manejar un asunto, ¿verdad? Porque si un abogado nuevo no sabe manejar un asunto, lo que va a hacer es agrandar y crear un problema más grande, que es lo que se trata de evitar. Y para finalizar, ¿qué consejo nos daría a nosotros que nos estamos formando en la carrera para que nos mantengamos firmes en nuestros valores cuando nos toca ejercer? Mire, la vida se encarga de enderezarlo a uno si uno no hace las cosas bien. Entonces no esperemos que la vida lo enderece a usted, ¿verdad? Es como cuando tenemos un niño malcriado en la casa, ¿verdad? Pero en la calle le enseñan a obedecer o a respetar. Entonces hagámoslo todo ahorita y leamos códigos, leamos sentencias, ¿verdad? Ahora la Gaceta Judicial, por ejemplo, está en línea. Usted puede entrar y leer las sentencias, escribir a mano, ¿verdad? No esperar que le tome fotos a las cosas. Compenétrese en asuntos, lea expedientes, ¿verdad? Tome el tiempo para estudiar, para que no estarle preguntando solo a la inteligencia artificial cómo resolver un asunto, ¿verdad? Entonces, cuando uno se siente empoderado de lo que sabe, es maravilloso, ¿verdad? Por cualquier tema que le pregunten a uno, donde sea, usted tiene la capacidad de resolverlo o de contestar. Bueno, no nos queda más que agradecerle, abogado. Ha sido un placer. Vamos a agregar una fotito de sus logros, ¿verdad? Que los pueden ver aquí, compañeros, para que entendamos cómo era antes poderse hacer un abogado y, bueno, ser un notario como lo es el abogado Freddy Pinel. Muchas gracias, abogado. Gracias, papá.